Saludos, bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like y activa la campanita de las notificaciones para que de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Hermanos, me da mucho gusto saludarlos en esta fresca mañana de día sábado. Y estamos aquí en una colonia que nos recomendaron porque dicen que hay una iglesia grande adventista. Y es que recuerden que al menos nosotros, donde hemos andado, no hemos visto muchas iglesias adventistas. Y nos ha costado mucho trabajo conseguir una. Así que, pues bueno, ahorita vamos a ver si la encontramos. Por favor, no dejen de compartir, es importante porque así el mensaje llega a muchas personas. ¿Y cuál es el objetivo de estas entrevistas, de estos diálogos? Dicen algunos protestantes que no les gusta Alex, pero aquí los tengo. Es que a Alex le gusta pelear. Es que Alex nada más quiere ponerlos ahí en evidencia. Es que, señores, cuando uno es transparente con la palabra de Dios, ¿cuál es el problema que a uno le pregunten? A ver, vamos a invertir las cosas, Juanito. Párale ahí tantito. Es que vamos nosotros a invertir las cosas y suponer que un protestante me llega a mí y me dice, ¿sabe qué? Yo tengo un canal y me gustaría compartir un diálogo, una pregunta bíblicamente. Pues, ¿cuál es el problema? La palabra de Dios se enseña a diestra y siniestra. La lámpara no se esconde abajo de la mesa. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene capítulos y versículos, no hay temor de nada. Y así haya cámaras, haya quien sea, nosotros compartimos Biblia. Así que me pongo en su lugar. Ahora las cosas al revés. No hay ningún problema. Adelante, aquí está la respuesta. ¿Por qué creo en esto? ¿Por qué he estudiado esto? Capítulos y versículos. Llegan otras personas y nos dicen, Alejandro, es que la palabra de Dios no es para debatir. Y yo me pregunto, ¿será que esa gente no conoce la Biblia? Hechos capítulo 17, anote esto. Versículo 2 al 3, Pablo debatía en la sinagoga. ¿Qué húbole con los judíos? Por sábados seguidos, debatía. La palabra de Dios sí nos sirve para debatir. ¿Y qué es debatir? No es pelear con golpes. Es mostrar capítulos y versículos y argumentos. Es eso. Y aprovecho estos minutos para ahorita, antes que nosotros estemos ahí, ustedes sepan por qué realizamos estos diálogos. Y si usted no ha leído Hechos 17, 2 al 3, pues vaya a verlo porque eso es bíblico. Y Pablo debatía en la sinagoga. Ahora, si debatir está prohibido, entonces que me muestren un capítulo y un verso donde diga prohibido debatir. Pablo, te estás equivocando, Pablo, predica el evangelio. Nada más dedícate a predicar. No debatas con los judíos porque eso es lo mismo. Imagínense, ¿quién va a creer eso? Nadie. Creo que estamos llegando aquí al lugar. Déjenme checar, hermanos, vamos a llegar con mucho respeto como siempre, pero pidiendo esta entrevista. Déjenme checar. Es aquí, mira, enfócale, Juanito. Buenos días. Yo lo llevo al centro, ¿sí? Yo lo llevo al centro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Amigo, buenos días. ¿Cómo está? Bendecido. Bien. Me llamo Alejandro. ¿Cómo se llama usted? Yo soy César Vega. No se preocupe, déjale explico. Nosotros tenemos un espacio donde compartimos para las personas la palabra de Dios. ¿Sí? Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Víctor Hugo Cervantes. Alejandro, para servirle. Gracias. Yo también me gusta escudriñar la Biblia y tenemos un programa donde compartimos Biblia, ¿sale? Entonces, hay personas que tienen duda de si el día del culto para el Señor es el sábado o es el domingo bíblicamente. Usted me entiende. Ustedes también comparten en su página, ¿sale? Sí. Y yo quisiera... ¿Usted es pastor? No, el pastor ahorita le toca en este momento, está predicando. Y hay una cierta jerarquía. Por ejemplo, tenemos al primer anciano, Claro. el responsable. Entonces, yo soy un ayudante, soy un diácono. Por ejemplo, hoy tuvimos la ocasión que nos visita esta persona y pues ¿Tiene algún problema? sí. Entonces, pero tratamos de poder ayudarlo.
pues, económicamente a lo mejor con unos centavos, o lo llevamos a comer, que él dice quiere viajar vamos, le compramos su boleto y lo enviamos a donde va. Pero ahorita le estoy diciendo que lo vamos a llevar a la central, pero parece que su esposa, y es un señor que anda malito, ¿Está perdido? un poquito disvariado, pero ahorita digo que se siente, ya estuvo un rato en la iglesia, pero dice que parece que trae una prótesis, está enfermo. Sí, entonces tenemos un médico, tenemos que ahorita hacer el culto divino y ahorita le vamos a dar la atención nosotros como diáconos, como cualquier otra persona. Claro, eso es bueno, ayudar a los demás, ser buenos samaritanos, porque hoy en día se falta mucho. A veces la indiferencia de la sociedad en la que vivimos es complicada, pero pues hay que hacer lo posible, ¿verdad? Entonces nosotros estamos, le digo, compartiendo también palabra de Dios. Tenemos ahí gente detrás de sus casas, ¿no? Que también observan y se sacan de dudas con capítulos y versículos. Y más que nada, pues también que ellos vean que hay una constancia que venimos. Donde nosotros estamos, no hay muchas iglesias adventistas, ¿eh? O sea, no hay nada. Hemos encontrado pentecostales, testigos de Jehová, pero adventista, no. Aquí es la única, aquí en Texcoco. Y tenemos aquí en lugar de Zapotlán. Pegado ahí a Chiconcuá, tenemos de este lado de Montecillos, un lugar que le llamamos Víctor Puebla también, así se llama la colonia, y también ahí hay presencia. Son iglesias no muy grandes, pero la magnitud es de 100 personas, pero estamos en el mejor momento para compartir. Exactamente, me agrada mucho. Así Pastor, bueno, ayudante, ¿verdad? Sí, ayudante, es diácono. Bueno, ¿usted podría ayudarnos con esa pregunta que tenemos bíblicamente? Claro, bueno, Traemos ahí la palabra, ¿nos ayuda? No, sí, claro, con todo gusto. Yo lo tengo bien en el libro de Éxodo. ¿Podemos tomar asiento aquí? Claro, sí, ya venimos desde lejos. Sí, ok. Él se llama Juan, es nuestro camarógrafo que nos apoya también. Juanito. Eso. No sea malito, mire. En el libro de Éxodo, claro, sí. En lo que yo saco mi otro micrófono, pastor. Sí. Usted podría mandarle un mensaje a las personas, no sé, de ese tipo de diálogo. ¿Usted qué piensa que el tipo de diálogo de compartir las posturas de cada iglesia? Por ejemplo, yo soy católico. Sí, quisiera. Sí, pero no llegar a un... Sí, algo personal. No. La invitación como dice la palabra de Dios. Claro que sí. Con respeto. Exactamente. Bueno, yo me dirijo a quien escuche y nos vea. En el libro de Éxodo de la Biblia, cualquier Biblia, viene la enseñanza de los 10 mandamientos. Y lo dice la Biblia católica y lo dice la Biblia de nosotros, como lo dice también la Biblia de los testigos de Jehová. Así es que es un solo Dios al que nosotros alabamos. El Dios que está en la Iglesia católica lo vamos a encontrar a donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre. Él siempre nos va a acompañar, pero sí, vamos efectivamente a donde dicen, ¿qué día es ahora? Hoy es sábado. Hoy es sábado, exactamente, y nosotros lo tenemos por costumbre que es día de descanso, el día de reposo, el sábado. Del reposo del Señor, exactamente. Entonces, Si podría repetir el texto para las personas, por favor. El libro de Éxodo 20, nos vamos a buscar el libro en Éxodo 20. 20, que es el decálogo. Exactamente. Juanito, checa mi ganancia, por favor, el micrófono. Bueno. ¿Otra? ¿Ya? Quiero compartir con ustedes otra Biblia, la que nosotros, porque mucha gente cree que son diferentes Biblias y que nosotros lo tenemos a nuestro modo. No. Quiero aprovechar el momento para decir y compartir que es la misma Biblia. Y lo que dice esta Biblia, que no tenemos ningún interés, sino que quiero hacer el comparativo, pero quiero aprovecharlo. Aquí está enseguida en mi banca. Muy bien, adelante. No me tardo. Sí, claro. Bien. En lo que él va por la Biblia, vamos a estar aquí meditando y agradecer aquí a la iglesia que nos acepta compartir de la palabra. Y solamente fue por su Biblia para comparar el texto de Éxodo 20, que es el decálogo, y en el Antiguo Testamento, ¿sale? Entonces, buenos días. Ahí para las personas que están con nosotros escuchando de la palabra de Dios y que hace tanta falta, hermanos. A veces ahorita estamos viviendo momentos en la sociedad, como le dije a él, complejos, donde ya es muy difícil que los jóvenes hablen o busquen de la palabra. Pero me siento muy contento porque sé que el mensaje llega a 2, 3 personas y con eso es muy, muy importante.
Y también me siento feliz porque aquí nuestro camarógrafo también es muy joven, pero también ya se está formando en la palabra. Así que felicito a todos los que nos apoyan y están con nosotros. Buenos días. ¿Noel? Noé, hola, buenos días. La persona que parece que se quiere y lo vaya a dejar al centro. Ok, entonces él nos compartiría. Sí, claro. Ok, bueno, adelante caballero, siéntese. ¿Cómo se llama? ¿Noé? Noé González. Bueno, mire, entonces ahorita estamos compartiendo un diálogo. Nosotros tenemos un espacio donde la gente también escudriña las escrituras. Tal vez no tenemos la misma posición o postura en cuanto al día de culto del Señor, sábado o domingo. Aquí el tema es sábado o domingo. Y él me comparte Éxodo 20, versículo 1. Dice que ahí está la base para afirmar que es el día sábado y no el domingo. ¿Me podrías explicar un poco, por favor? En el capítulo de Éxodo 20, Dios les da los mandamientos Un poquito más arriba para la música, más o menos. Dios le da los mandamientos al pueblo de Israel, Ok, y les dice que guardarás estos mandamientos por estatuto perpetuo. Para nosotros los adventistas del séptimo día, tomamos precisamente los mandamientos que siguen vigentes. Nosotros consideramos que siguen vigentes aún en nuestras fechas. No solamente eran para el pueblo de Dios en Israel en ese momento, sino a nuestros tiempos. Y entonces en el capítulo 20 de Éxodo vienen los mandamientos ok. que refieren precisamente, como lo tienes ahí. Sí, te voy siguiendo con la lectura y ahorita también te doy mi punto de vista, ¿vale? Habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te he sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok. Y hago misericordia por millares a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Número 4. Claro. Acordarte del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. El séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Esa es la base que nosotros tenemos para guardar el día sábado. Aquí nos refiere, 11, ¿verdad? aquí nos refiere precisamente que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si nosotros nos vamos al capítulo 2 de la creación, precisamente en ese capítulo dice que Jehová reposó el día séptimo de todo lo que había hecho. ¿Lo puedes leer, por favor? Claro. Génesis 2. Génesis 2, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el día séptimo de todo lo que había hecho. Entonces nosotros guardamos el día sábado tanto por creación como por redención. Ok. ¿Puedo dar mi punto Claro de vista sí. bíblico? Bueno, mira, nosotros en la Iglesia Católica ¿Sí? tenemos presentes los mandatos de Dios Padre del Antiguo Testamento. Por ejemplo, había otras leyes y preceptos que se les dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay algunas cosas, algunos mandamientos que el Señor Jesús viene en el Nuevo Testamento a perfeccionar. Dice, yo no he venido a suprimir la ley, sino a darle cumplimiento. Claro. Mateo capítulo 5, versículo 17, ahí está eso, cuando el Señor dice que no viene a quitar la ley, sino viene a darle
una función perfecta, ¿sale? Mateo 5. Sí, vamos a buscarlo. Para las personas, Mateo 5, versículo 17. ¿Sí me ayuda leyéndolo, por favor? No penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento ya encontramos los mandamientos de Cristo, del Señor. Y de hecho, si te das cuenta, un poco más adelante, dice en el versículo, vamos a leerlo desde el 20. Dice, yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, ustedes han escuchado lo que se les dijo a sus padres, no matarás. Ese mandamiento estaba en la ley de las tablas del Sinaí. Pero dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, o sea, Jesucristo va añadiendo para perfeccionar un mandamiento, y Jesucristo retoma algunos mandamientos del Sinaí, del Decálogo, del capítulo 20 del Éxodo, pero hay otros de los cuales ya no habló, como fue el caso del sábado. O sea, en el caso del sábado no encontramos aquí uno que diga, bueno, guarden el sábado, o a sus padres se les dijo guarden el sábado, pero yo les digo esto, ¿no? O sea, eso ya no lo retoma. Y como ya no lo retoma, entonces en la Iglesia Católica sí tomamos en cuenta un día, pero ya sería otro día, el primer día de la semana. Porque si nos vamos nosotros a Juan, capítulo 20, versículo 1. Juan 21. El primer día de la semana después del sábado. ¿Qué significaba sábado? Reposo. Ajá. Pero aquí dice el primer día de la semana, entonces ya sería el domingo. Sí. María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada había sido removida. Ajá. Ahora, ese mismo día, por la tarde, en el versículo, vamos a agarrarlo desde el 17, a ver si era ese. A ver, apóyeme, por favor. Aquí está el 19. Ese mismo día, el primero de la semana, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Recuerde que ellos se siguieron reuniendo el sábado porque era la costumbre que ellos tenían. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. O sea, no llegó Jesús, digamos, y les dijo, ¿saben qué? ¿Por qué están reunidos ahorita? Si tiene que ser en día sábado, en el séptimo día, ¿no? Sino les dice, la paz esté con ustedes. O sea, Jesucristo no tiene ningún problema con que ellos se reúnan. Felicidades, dice, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y hay otro pasaje también en Hechos, capítulo 20, versículo 7. Vamos a... Para variar un poquito la voz, ¿sí me puede apoyar, hermano Noé? Por favor, ahí con Hechos 27. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo tenía que salir al día siguiente. Les enseñaba a lo largo del discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Ok. Ahí vamos a hacer énfasis en el versículo 1, bueno, del versículo 7, cuando dice, reunidos el primer día de la semana para la fracción del pan. O sea, hay un culto del Señor para la fracción del pan, que sería el primer día de la semana, no el sábado, el domingo. Y en cuanto a lo que usted me mencionaba de Génesis, hay que recordar también que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahí todavía no estaba como tal el pueblo todavía de Israel, no había ley, las tablas no estaban, llegan hasta el Éxodo. Sin embargo, vemos que los días que tiene Dios no son al pie de la letra como los tenemos hoy en día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No estaban así porque en el versículo 14 del capítulo 1, aquí está, lo leo, dice, dijo Dios,
que haya luceros en el cielo, que separen el día de la noche. Hasta apenas va Él a crear el día y la noche, o sea, los días. Sí. Que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así pasó. E hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día y la noche para regir la oscuridad, y también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno, y atardeció y amaneció, y fue el cuarto día. Entonces, si usted está de acuerdo, Noé, conmigo, en el Génesis Dios descansa, claro, pero no son los días tal cual lo tenemos hoy en día, lunes, martes, miércoles, porque hasta apenas el cuarto día Él está creando el cielo y está creando también la luz y la noche, o sea, los días de la semana. Pero el capítulo 2 te dice el séptimo día. Ajá, pero no son literales. El judío guardaba el séptimo día. Los nombres de los días se vienen dando ya después con la cultura griega. El lunes referido a la luna, martes a Marte, y así sucesivamente. El sábado referido a Saturday. Pero el judío, si tú te das cuenta y lees de pe a pa lo que es la Biblia, el judío no pierde, nunca pierde de vista, aunque esté cautivo, nunca pierde de vista el día séptimo, no sábado, el día séptimo, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere, el día séptimo. Ahora, en la ley que Dios le da al pueblo de Israel, Él se refiere al día séptimo, ya se refiere a sábado, y la Biblia católica lo refiere más así, como día sábado. Ok, pero aquí hay un pequeño inconveniente porque, o sea, solamente lo que yo quiero mostrarte en Génesis es que hasta ese momento no estaba la ley todavía. Como tú me mencionas, eso lo observaban los judíos posteriormente, ya en el Éxodo. Por eso te digo, nosotros lo guardamos por creación y por redención. ¿Por qué por creación? Porque si tú te das cuenta, es el único día que el Señor santifica. El único día. Todos los demás dice pasó el día primero, pasó el día segundo, pasó el día tercero y fue otro día. Pero el único día que dice que Dios santifica es el día séptimo. ¿Sí? Sí. Entonces, otra cosa que santifica Dios es el matrimonio. ¿Sí? Entonces Dios le da un punto específico a lo que Él santifica. ¿Sí? Ahora, el Dios que nosotros vemos en la creación, el Dios que vemos o leemos con los judíos, el Dios que vemos que salvó a Jesús en Mateo, Marcos, en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Dios no cambia. Por eso en Hechos, la cita que tú me leías dice, yo no vine a cambiar, a abrogar la ley, ni a los profetas, vine a cumplir. Ok, ¿sí? Mira, tal vez ahorita, como te dije, cada uno tenga su postura. Sí, claro. Y de hecho seguiremos en la postura. Sí. Solamente quiero hacer un énfasis para las personas que nos siguen, y aquí para Noé, que Génesis es verdad que dice el séptimo día, que descansó el séptimo día, pero quiero hacer énfasis en que no era literal, o sea, al pie de la letra no. ¿Por qué? Porque nos dice en la carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 8, lo siguiente, vean: no se olviden, hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces esto nos remonta otra vez a Génesis capítulo 1, versículo 14 al 16, cuando Él está creando el día y la noche, pero es hasta el cuarto día, o sea, no exactamente descansó el séptimo día como hoy en día lo tenemos y posteriormente, o sea, eso no. Sin embargo, nosotros, Noé, como te dije al principio, sí tomamos en cuenta los mandatos y de hecho perpetuos, claro, pero tú me estás hablando del Antiguo Testamento, por ejemplo. Una ley perpetua, hablamos de que el sábado es una ley perpetua. Si nos vamos a Génesis en el capítulo 17, versículo 2 y 3 y versículo 13, mira lo que dice: tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios de las alturas,
camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza contigo y te multiplicaré más y más. Bien, Abraham cayó rostro tierra y Dios le habló así: esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de muchas generaciones, de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham, porque tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Aquí lo está eligiendo Abraham para ser el padre de muchas generaciones, solo para entrar en contexto. Ahora, en el versículo 13, también va a dar una ordenanza perpetua, un mandato perpetuo. Vean. Sea que hayan nacido en su casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Aquí está. Esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza, aquí viene, perpetua, mandamiento perpetuo. Todo varón no circuncidado al que no se le haya cortado el prepucio será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Entonces aquí, según este mandato del Señor, también encaja dentro de los preceptos que hay que cumplir en tiempos de Moisés, claro. Ahora, Noé, te hago una pregunta. ¿Los adventistas todavía cumplen esa ley perpetua de circuncidarse? Claro que ¿Por qué no? no? Si es perpetua. Pero perpetua para la descendencia de Abraham. Ajá. Pero era el ¿Sí? pueblo de Dios. Por eso, para la descendencia de Abraham. Hasta la fecha, la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, sigue circuncidándose. Esa era para él. Pero ya si te vas a los libros escritos por Pablo, por Pedro, Pedro dice, ya no, el pacto que Jesús vino a hacer ya no es para el circuncidado, o para el judío, o para el macedonio. Viene siendo el pacto que vino a hacer Jesús es para todo aquel que le quiera seguir. ¿Sí? Lo que Jesús vino a hacer, vino a redimir a la humanidad que estaba caída, que estaba perdida, inclusive a los judíos. ¿Sí? Entonces, ya hablando Pablo y Pedro acerca de eso, entonces ya viene a referir que viene otro pacto. Otro pacto. ¿Me permites, Sandito? Sí. Hacemos una pequeña pausa, hermanos, en lo que mueven un automóvil, un carro, porque creo que está obstruyendo la calle. Seguimos aquí con ustedes, no vamos a cortar nada, así en lo que él viene. Adelante, ¿no? A ver, contexto, él nos comenta que ya en el Nuevo Testamento ahí es un poco distinto. El nuevo pacto que Jesús vino a hacer, que Jesús vino a darnos, ya no solamente a judíos, sino a griegos, a los gentiles, a todos, ya incluyéndonos a nosotros. Entonces, Pablo y Pedro tienen una discusión entre ellos en que Pablo le dice a Pedro que tú cuando estás con los judíos actúas como judío y cuando estás con los gentiles actúas como gentil. Gálatas capítulo 2, verso del 7 al 14. Entonces, ahí nos refiere precisamente el apóstol Pablo nos refiere que ya no solamente la salvación es para judíos, sino para todos. Para todos. Todo el pueblo, sí. Ok, bueno, aquí voy a también dar otro aporte. Por eso yo le comentaba a Noé que hay muchos preceptos, de hecho eran más de 600 preceptos y también los mandamientos de las tablas del Sinaí. Por eso yo les decía a las personas que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar ciertos mandamientos perpetuos, no pierda de vista perpetuo, porque perpetuo la iglesia adventista lo aplica para el sábado, porque es perpetuo y se tiene que cumplir sí o sí. Entonces, usted Noé me comenta que la circuncisión ya no, porque eso era para los judíos. Ya en el nuevo pacto sabemos que la circuncisión hoy es equivalente al bautismo para nosotros como cristianos. Hoy el bautismo es aquella circuncisión que era un antitipo. Ahora es el bautismo para integrarnos al pueblo de Dios por medio del bautismo. Sí. Sin embargo, sabemos nosotros que el Padre y el Hijo no pueden contradecirse. O sea, ellos llevan al pueblo con una revelación progresiva. Claro. Entonces, si tú me comentas que la circuncisión solamente era para los judíos, mandato para judíos, pues también hay que recordar que el sábado estaba dentro de los 10 mandamientos y también era una ley perpetua para los judíos. Entonces, bajo el mismo argumento, podríamos decir, así como la circuncisión, que solamente era para judíos,
ya no se va a cumplir porque estamos en el nuevo pacto. También el sábado, que era perpetuo y que era para judíos, ya no se debe de cumplir porque no existe un texto bíblico en el Nuevo Testamento que diga que hay que guardar el sábado o que los apóstoles se congregaban el día de reposo, el séptimo día. ¿Estás de acuerdo en ese aspecto? Exactamente, pero tampoco refiere que hace un cambio del séptimo día al primer día. O sea, se refiere a días, ellos estaban reunidos en el primer día de la semana, pero tampoco hay un versículo que refiere que Jesús hace el cambio del séptimo al primero. O sea, eso ya es una idea católica, que porque está escrito que el primero, entonces debe de ser el primero. No refiere ninguno. Jesús dice en Hechos, no he venido a abrogar ni a cambiar, ni la ley, En Mateo. ni los profetas. ¿Sí? Voy a dar otro punto aquí, porque otra ley perpetua, ahí para las personas, es Éxodo 28, versículo 40. Miren, aquí está. Dice, las túnicas y los cinturones de los hijos de Aarón, sacerdocio levítico, Sí. se harán en la misma forma. Con esto les darás majestad y belleza. Vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos los consagrarás con la unción santa. Los harás sacerdotes y los consagrarás a mi servicio. Después, en el versículo 43, dice, Aarón y sus hijos los usarán siempre, los calzoncillos y el traje, que entren en la tienda de las citas divinas o se acerquen al altar para cumplir con su ministerio en el lugar santo. De lo contrario, incurrirán en falta y morirían. Es un precepto perpetuo, aquí está otra vez, para Aarón y su posteridad. Entonces aquí vemos otro mandato Para él perpetuo. y su descendencia. Exactamente. Pero tampoco nosotros vemos aquí que diga, por ejemplo, va a llegar esto siempre. Dice perpetuo, pero cada vez que la Biblia dice mandato perpetuo significa que es hasta que haya una perfección de un mandamiento. Y por eso vimos en Mateo capítulo 5, versículo 20, que Jesucristo retoma. ¿Dónde lo dice que es hasta que Eso haya una perfección? Porque Jesucristo dice, se les dijo a sus padres, no matarás. Ese mandamiento se sigue retomando todavía, también en la Iglesia Católica, en la catequesis. Ustedes me imagino que también, no matarás. Pero Jesucristo nota que dice, pero yo les digo. Entonces cada vez que en Mateo 5 dice, pero yo les digo, pero, se pone un pero yo les digo, Jesucristo está añadiendo algo más perfecto. En cambio con el sábado ya no dijo nada. Lo hubiera retomado y hubiera dicho, ¿saben qué? No se olviden ustedes de guardar el sábado. Bueno, ya no. Hay una cita que el joven rico le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué haré para guardar, para tener la vida eterna? Maestro bueno, se refiere, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? A los mandamientos mosaicos. ¿Sí? No matarás, no cometerás adulterio, ¿no? ¿Sí? A esos mandamientos le dice. Buenas tardes. Y a esos mandamientos se refiere. Cuando el joven le dice, todo esto he hecho desde mi juventud. Y el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dale la mitad a los pobres, ven y sígueme. Y el Señor Jesús le dice, el joven le dice, bueno, no le dice, sino que se ve tristeza en su rostro. Y el Señor Jesús se refiere, cuán difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Entonces ahí Él está diciendo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. En el Nuevo Testamento, el Señor Aquí Jesús tengo el texto, ¿quieres que claro, lo sí? Okay. El texto es San Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso ya lo he practicado, ya lo cumplí, Sí. desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él
le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro, dice, en el cielo. Después ven y sígueme. Pues era un hombre muy rico y se fue triste, o sea, no le convino, no Claro, quiso. sí, sí. Pero sin embargo vemos, Noé, que en esto que Jesús le recuerda de los No le dice el mandamientos, sábado. no le dice el sábado, no lo está mencionando el sábado. No lo retoma Jesucristo el sábado, le recuerda a otros, los mismos que tenemos en la catequesis, Sí, lo que él retomó también Claro. en Mateo. Por lo te digo, además, recuerda que el Nuevo Testamento empieza cuando Jesús ya está resucitado. Por eso Romanos capítulo 7, versículo 1, aquí viene muy claro la explicación, vamos para allá. Donde todas las cosas están enfocadas a producir enfermedad. Aquí está Romanos capítulo De nada sirve que los alimentos tengan 7, versículo 1. Fíjense bien, hermanos, va a poner un ejemplo. Mi postura bíblica es que el Nuevo Testamento, como tal, se inaugura, empieza cuando Jesús ya está resucitado. ¿Vale? Por eso él me cita lo de los... Cuando Jesús está resucitado. Sí, empieza el Nuevo Testamento, se inaugura el Nuevo Testamento, ya lo voy a comprobar. ¿Por qué? Porque él me puede citar varios textos donde incluso se reunía el mismo Jesús en la sinagoga, claro. Pero ahí la pregunta sería, ¿Jesucristo ya estaba resucitado? ¿Ya estaba glorificado? ¿O todavía estaba en el ministerio de predicación? Respuesta, todavía estaba en el ministerio de evangelización, y por eso él se reunía en la sinagoga, y por eso el joven rico, hasta ese momento él tenía todavía que estar cumpliendo los mandamientos. Entonces, ahora vamos a ver aquí un ejemplo. Les hablaré, hermanos, como a gente instruida en la ley. O sea, Pablo conoce de leyes. Hechos capítulo 22, del 1 al 2, su maestro Gamaliel, el mejor maestro. Sí. Hijo de fariseos, dice, les hablaré como gente que conoce de leyes. Ustedes saben que la ley, aquí está, tiene autoridad sobre las personas solamente mientras viven. La mujer, un ejemplo, la mujer casada, por ejemplo, está ligada por ley a su marido, mientras éste vive. Pero en cuanto él muere, o sea, el marido, ya no tiene obligaciones hacia él. Aquí está un ejemplo claro. Antigua alianza, nueva alianza. Dura hasta que el esposo muera. Después de eso ya no tiene responsabilidades como tal, ya puede casarse con otro. Mientras éste vivía, cometía un adulterio entregándose a otro. Este adulterio también aparecía en las tablas del Sinaí. Continúa. Pero muerto el esposo queda libre de sus deberes. Aquí está. Y si se entrega a otro hombre, ya no sería adulterio, porque ya quedaría viuda ella. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley. Aquí está la que él decía que era para los judíos. Han muerto a la ley en la persona de Cristo y han pasado a pertenecer a otro. Aquí está, antigua alianza, nueva alianza, a otro. ¿Cuál es ese otro? La nueva alianza. Al que resucitó de entre los muertos, aquí está, a fin de que diéramos fruto para Dios. Por eso en San Juan capítulo 19, versículo 19, Jesucristo dice, todo está cumplido, porque es el único que puede cumplir la ley. Por eso Jesucristo se circuncidó también como judío. Lucas capítulo 2, versículo 21, la circuncisión al 8º día. Era un precepto que él tenía que cumplir hasta ese momento porque estaba todavía entre la vida de los mortales. Estaba todavía en el ministerio, estaba en la sinagoga. Él se reunía el sábado, Jesucristo, según su costumbre, en Lucas capítulo 4, versículo 16. Se reunía, si quieres, bueno, ahorita, ahí dice que se reunía en la sinagoga. Pero pregunta es, ¿estaba todavía en el ministerio? Sí. Por eso aquí te acabo de comprobar que Romano nos habla que una vez que muere el marido, ya pasamos a otro, ya la mujer se puede casar con otro. Y así pasa con la antigua ley y la nueva ley. Ya morimos a la antigua ley, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y con Cristo ya en el Nuevo Testamento, después de Cristo resucitado, ¿no? Ya no encontramos ningún texto que diga hay que reunirse el día de reposo, el día sábado. No, se reunían el día del Señor, domingo. Adelante, te escucho. Bueno, ahí tú tienes una postura de que el ministerio o el evangelio comienza a partir de la muerte. El Nuevo Testamento, o sea, los mandatos del Señor.
Y entonces, ¿por qué la era lo contempla desde el nacimiento? Pero eso hablaremos de la historia bíblica, que es diferente. Fíjate, hay una cosa, por ejemplo, si tú te vas a los libros de los profetas, Daniel, Jeremías, Ajá. todos ellos hablan del Mesías prometido. ¿Por qué viene el Mesías prometido? Porque ya hay una pérdida, ya hay una separación del pueblo con Dios, con ese Dios que en todo momento en el Antiguo Testamento les llamaba y les decía arrepiéntanse, 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 y ellos no obedecían. Ese pueblo con el que había hecho pacto, ese pueblo con el que él había hecho tratos, ¿sí? Cuando nace Jesús, desde que nace Jesús, hay dos personas que reconocen que él era el Mesías, el ungido, el príncipe. No es mejor Uno era un, los cuadros gripales. se me va ahorita el nombre, Simeón. Simeón, y otra era una profetisa. Ellos dos le reconocen cuando le van a presentar. Ujú. No era bautizo, era presentación. Y desde ese momento ellos lo reconocen que él era el Mesías, el ungido, el esperado. Mismo Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no le No lo reconocieron, recibieron. no le reconocieron. Entonces, no podemos nosotros decir, a pesar de este versículo, que el nuevo, ¿cómo me dijiste? La nueva ley comienza a partir de la muerte. ¿Sí? Jesús vino a morir, pero vino a morir para darnos redención, para darnos salvación, no para cambiar la ley. Él mismo lo dice, no he venido a abrogar la ley ni a los profetas. ¿Sí? Y ahorita, porque Romanos o porque Gálatas te dice, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro te dice que después de la muerte del marido, ella ya no comete adulterio, no podemos tomar en cuenta de que Jesús, las palabras que él dijo, no vino a abrogar la ley ni a los profetas, está quitando la ley, está cumpliendo, está haciendo el cumplimiento. Sí se puede cumplir la ley. Es que aquí hay un detalle Uh-huh. que analizar, porque nosotros no estamos diciendo, yo no he dicho que se venga a cambiar. Es la que lo ley. están haciendo. No. Sino lo que estamos diciendo es que Jesucristo le vino a dar plenitud, perfección a esa ley. Por eso te dije al principio, la Iglesia Católica respeta y toma en cuenta los mandatos del Padre en el Antiguo Testamento, pero eso llega hasta que Jesucristo se entrega en la cruz. Por eso él incluso, según la tradición, él muere viernes, según el día judío, reposa el sábado, y eso entre comillas, porque acuérdate que en espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados, primera de Pedro 3:19. Entonces, pero para la gente común, para el mundo, él estuvo en el sepulcro el sábado y resucita el domingo, porque él tenía que cumplir esa ley del día sábado, todavía hasta ese momento, porque estaba en el sepulcro. Pero si tú dices que no es así como nosotros lo estamos tomando en Romanos, entonces yo quisiera preguntarte a qué se refiere Pablo cuando dice que pasamos a otro, porque mientras la mujer esté casada, comete adulterio, está sujeta a la ley, y dice que estamos sujetos a la ley. Sí. ¿A qué se refiere o cuál es la interpretación adventista cuando dice que una vez muerto el marido puede casarse con otro? ¿A qué se refiere? Porque eso es un ejemplo nada más. Claro. O sea, ahí no podemos decir, está hablando del matrimonio. No, es un ejemplo que está poniendo acorde a la ley. Entonces dime tú, cuando dice pasamos a otro o se puede casar con otro, pasamos a ser de otro Cristo, ¿a qué se refiere? ¿Pasamos a ser de otro Sí, Cristo? mira, aquí dice, o sea que pasamos a ser de otro y ese otro es Cristo. Mira, vamos a regresar a, ¿qué te dije? Romanos, ¿verdad? Ajá. Capítulo 7. Aquí está. Mira. Aquí está. La mujer casada, por ejemplo, está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Sí. En cuanto muere el marido, ya no tiene obligaciones hacia él, pero simplemente es una metáfora que está poniendo. Está hablando de la ley. Mientras éste vivía. Por eso Jesucristo cumplió también lo del sábado.
cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto. Aquí está lo que te estoy diciendo, que después de la muerte y pasamos a la resurrección, ya podemos entregarnos a otro. Mientras éste viva, cometía un adulterio entregándose a otro, pero muerto el esposo, o sea, cuando dice Jesús en Juan 19:19 y 19:30, todo está cumplido. Queda libre de sus deberes. Y si se entrega a otro hombre, no será adulterio. Lo mismo pasa con ustedes, hermanos, pues han muerto a la ley. ¿Cuál ley? Pues la del antiguo, en la persona de Cristo, y han pasado a pertenecer a otro, al que resucitó. Aquí está la resurrección, al que resucitó de entre los muertos. Contexto, está hablando de la ley, pero con una metáfora. Entonces, dígame, Noé, ¿a qué se refiere Romanos 7 cuando dice que hay que pasar a otro, que es Jesucristo? ¿Y ese otro es otro Jesucristo. Dios? No, es el mismo Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Entonces no puede ser, no puede cambiar él. Estamos Pero viene a darle convirtiéndonos a perfección. la ley, exactamente, a la ley, ya no a la ley, como tú me decías, a las leyes ceremoniales que les había dado a su pueblo. No la ley, que Dios escribió y que Dios le dio a Moisés con su propia letra. Estamos pasando de las leyes ceremoniales, ya no más ceremonia. Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿ustedes siguen matando corderos? Eso era en el Antiguo Testamento. Por eso, ¿ustedes siguen Se matando perfeccionó corderos? eso. ¿Ustedes siguen matando corderos? No, ahorita ya no. Nosotros tampoco. Esas son las leyes que nosotros dejamos. Pero ¿estás de acuerdo que esa ley se perfeccionó ¿En quién? a manera de Melquisedec, con pan y vino? Génesis capítulo 14, versículo 18. ¿Quién fue el mejor cordero que Jesucristo, murió? San Juan, Jesucristo. capítulo 1, versículo ¿Sí? 29. Entonces ahora ya somos de Cristo. Y que ese Cristo es hijo del mismo Dios que nosotros tomamos en la creación. Y ese Dios no cambia. Ese Dios es perpetuo. Tú me leías hace rato. Para Dios 1000 años es como un día. Si nosotros tomamos eso de que la ley o la creación fueron para Dios un día y no para nosotros un día literal, entonces nosotros no estamos creyendo en el Dios, estamos creyendo en la evolución. No hay evolución, hay creación. ¿Sí? Sí, para Dios 1000 años es como un día. Para Dios podríamos decir nosotros, ahorita estamos viviendo 2025, más 4000 años que se han vivido hasta la elección. Para Dios, hasta ahorita son 6 días. Para nosotros, adventistas del séptimo día, estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos 1000 años con Él. Esos 1000 años podríamos decir que es el día séptimo que Dios quiere que vivir con su pueblo. Ok, pero aquí hay una postura también que yo quiero complementar y aclarar, porque nosotros no estamos hablando que el Padre y el Hijo se contradigan. Claro que no, la Biblia no se puede contradecir. Es más, ni los apóstoles pueden contradecir nada de lo que fue atrás. Por eso vuelvo a lo mismo. Es una perfección de esto que vemos aquí en Romanos. Yo solamente estoy comprobando que cuando el marido muere, mientras estaba vivo todavía la ley está vigente. O sea, todo lo que vimos atrás de mandatos perpetuos estaban vigentes para el pueblo de Dios. Pero una vez muerto, dice, pasamos a otro. Ahora, para que la gente lo vea más claro y no haya dudas, vamos a Gálatas, en el capítulo 4, versículo 21. Aquí sí va a hablar de la antigua y la nueva alianza para que no haya dudas, para que no digan, no, es que hablamos de la ley ceremonial, porque la doctrina adventista enseña que se divide la ley, o sea, la ceremonial y la moral, que serían la de los 10 mandamientos. Pero vean algo, ustedes... ¿Y no hay división? Ahorita te explico, ¿vale? Voy yo. Ustedes que quieren obedecer a la ley, aquí, adventistas, un ejemplo, que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre. ¿Se acuerda de Agar? Sí. Bueno, el hijo de la esclava de Agar le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí, simbólicamente, reconocemos 2 alianzas. Subraya esto en su Biblia, 2 alianzas. La primera, la del pacto del Sinaí, la que él me citó, el Decálogo, capítulo 20. Bien.
La primera, la del monte Sinaí, que es Agar, que da luz a los esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte de Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava. O sea que se quedaron atrapados en la antigua ley, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Hermanos, ustedes como Isaac, o sea, nosotros los cristianos, son hijos de la promesa, no dice hijos de la esclava. Pero así como entonces, aquí está, el hijo según la carne perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo va a pasar hoy. Y lo mismo pasa, como él dice, 2025, y eso está pasando. ¿Y qué dice la escritura? Echa, fíjate, echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. ¿Ya vio? Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Entonces, la pregunta sería, según lo que dice Pablo, cuando dice echa a la esclava y a su hijo, recuerda que eso representa la antigua alianza. Sí. Y la otra, la libre, la nueva alianza. ¿Se equivocó Pablo ahí cuando dijo eso? ¿O a qué se refiere cuando dice echa a la esclava? Porque nosotros somos no hijos de la esclava, sino de la libre, la nueva alianza. Pero ve lo que dice Gálatas 4, Versículo 7. Así que ya no eres un poquito esclavo. para que escuche. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Espérame, 7. Y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo. Versículo 7. Sí. A ver, otra vez, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de la promesa. Tú estás diciendo bien, una promesa de un pacto. A los dos hijos tenían la misma promesa. Solamente uno iba a ser el padre de descendientes de su pueblo elegido. Los dos eran sus hijos. ¿Sí? Los Ismael. Y los ismaelitas, toda su descendencia está contada como hijos de Abraham, príncipes. También poseyeron tierras, también formaron ciudades. Esa era la promesa de Dios, ¿no? Tu descendencia será padre de naciones. Ajá. ¿Qué fue lo que te leí al principio de Génesis? ¿Sí? Pero la promesa era solamente para uno: el esclavo y el que no era esclavo. Actualmente es lo mismo. El esclavo es el que sigue bajo sus pasiones, bajo su liderazgo, bajo sus concupiscencias. Y el Hijo de Dios es el que sigue la ley de Dios, lo que él vino a establecer, lo que él vino a definir que esto iba a ser. ¿Sí? Aquí tú me hablaste de un contexto en el versículo 7, de modo que ya no eres esclavo sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. ¿Sí? Venimos de un contexto, para que vayan anotando en sus Biblias, de la pedagogía de Dios, aquí en el versículo 19 en adelante. Ahora, yo le voy a leer el capítulo 3, versículo 26, solo para confirmar. Ustedes están en Cristo Jesús, es lo mismo que dice acá, adheridos a la promesa, a la herencia. Ahora vamos atrás. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús, ¿sale? Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, a lo que yo le entendí a usted es que hay algunos que son todavía esclavos y prisioneros por la concupiscencia que usted decía de un pecado, algo así. Sí. Pero eso sería en cuanto al pecado, y sabemos que todos somos pecadores. Sí. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Aquel que diga que no, pues es un mentiroso. Sí. Todos somos pecadores. Pero aquí Pablo, por eso nos especifica en Gálatas 4 a qué se está refiriendo. Ahí no dice concupiscencia, ni dice el pecado, o prisioneros, esclavos del pecado, no dice eso el texto. Dice la ley. Está hablando de los que son esclavos a la ley del Antiguo Testamento, y por eso él dice, voy a volverla a releer,
Aquí está. Vean. Aquí simbólicamente, versículo 24, Gálatas 4, reconocemos dos alianzas. La primera, el monte del pacto del Sinaí, que es Agar, que da luz a esclavos. O sea, está hablando de la ley. Después, Agar era de Arabia. ¿Dónde está el monte Sinaí? En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Entonces, todo el contexto que ahorita leímos no está hablando como tal del pecado, porque es lo que te digo, todos somos pecadores. Está hablando de la ley, porque te está mencionando el pacto del Sinaí. Son esclavos los que se han quedado atrapados en el Antiguo Testamento, guardando ciertos preceptos que ya se han perfeccionado en el Nuevo Testamento. Y te repito la pregunta, Noé, no hay capítulo ni versículo en el Nuevo Testamento después de Cristo resucitado que diga tienen que guardar el día sábado. Y Pero en cambio, tampoco el domingo. pero yo te puedo mostrar, y te lo mostré en Juan, Sí. más de un capítulo, fíjate, más de uno. Vamos a regresar otra vez a Juan, capítulo 20, te mostré el 1, te mostré por allá del 19, ahora vamos a leer el 26 otra vez, fíjate. El que te refiera a que ellos estaban reunidos el día primero, no refiere y no hace ningún cambio. Pero es que imagínate. El cambio lo hace la Iglesia Católica, Pero no es que lo hace la Biblia. imagínate, A la Biblia Noé. nunca la vas a no hay ninguna cita bíblica, así como tú me dices que no hay ninguna cita bíblica, no hay ninguna cita bíblica que te diga que se cambia el día de reposo, el día sábado, para el día primero. No hay ninguna cita. Bueno, Es falso eso. Vamos a leer. Mira, te mostré, vamos a releerlo otra vez. Juan 21, el primer día de la semana. Sí. Domingo. Estaban reunidos. Ajá, estaban reunidos. Él dice, a ver, mira, hay pero, tantito. pero para no interrumpirnos, o sea, comenzamos bien, ¿no? Pero te voy a dar el contexto. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos. Porque Jesús acababa de morir. Ajá, y por miedo a los judíos. Exactamente. Ellos estaban reunidos y si tú te das cuenta, si tú lees la cita, ellos estaban reunidos porque ¿qué va a pasar ahora? El líder que nosotros creíamos, ¿qué va a pasar? Ajá. Y no solamente el primer día de la semana, toda la semana ellos estaban reunidos. Si Él se les apareció, si Él se acercó con ellos ese día, no quiere decir que ese día iba a ser el cambio. La Biblia nunca te cita que ese día va a ser el cambio para para guardar un nuevo día de reposo. Un nuevo día. No lo están ni santificando. ¿Sí? ¿Lo leemos? Claro. Ok. Bueno, yo escucho la postura que él también me da y vamos a leer el texto, ¿sale? Vamos a tratar de sujetarnos a lo que dice el texto, no a conjeturas que tal vez yo también pueda decir, a lo que dice el texto. El primer día. Ahora, hermanos, en el versículo 19, ese mismo día, o sea, ya van dos textos, ese mismo día, el primero después del sábado. Los discípulos estaban reunidos por la tarde y me preguntaba, ¿por qué estaban reunidos, Alejandro? Él me preguntó, ¿por qué estaban reunidos? Yo le dije, por miedo a los judíos. Aquí está, que lo compruebo. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Entonces, si esto del sábado es un mandamiento perpetuo, eterno, porque viene desde Génesis, entonces Jesús no hubiera perdido la oportunidad, ¿no? De decir, ¿saben qué? Está muy bien que ustedes estén aquí tratando situaciones de las que sean, o porque yo resucité, pero nada más les recuerdo una cosa, que tiene que ser en sábado, que no tiene que ser en domingo, señores. Y luego todavía los apóstoles necios. Vean, en el versículo, vamos a leer el 26. 8 días después, 3 textos, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, se repite, vino y se puso en medio de ellos y no los regañó. No, les dijo, la paz otra vez esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Bueno, el incrédulo. Pero aquí vemos que 8 días después. O sea que no es casualidad. O sea que al principio Noé me puede mencionar. En el versículo 1, porque acababa de resucitar. Primer día de la semana, Magdalena lo vio.
Después, ellos no obedecieron, no entienden, y 8 días después ya estuvo suave, ¿no? O sea, ya es para que Jesús salga como maestro, es una fiesta, ya la agarraron de coto. ¿Saben No. qué? Es el día sábado, hay que respetarlo, y no vemos Es nada que, de eso. es ¿no? que si nosotros nos vamos a la lectura, ¿sí? Ellos no estuvieron solamente 8 días. Pero estamos nada más Por ahorita eso, citando ellos no- la reunión sí, que tuvieron. Sí, y tú lo puedes citar y podemos ver que ellos no solamente estuvieron 8 días, ellos estuvieron 50 días reunidos, Ajá. 50 días reunidos, hasta que él se acercó otra vez con ellos y entonces les dijo que él había resucitado para darles vida. Ajá. Mira, ese argumento yo lo he escuchado en algunos que he platicado Ujú. y me dicen, a ver, señor Alejandro, dice, para usted, dígame una cosa. ¿Todos los días son días agradables para el Señor? Y pues la respuesta podría ser que sí, claro, pero hay un día especial. Porque si todos los días fueran así comunes y como usted dice, 50 días, 40 días en algunos otros más, si todos fueran iguales, entonces los adventistas no tomarían un día exclusivo para el culto. O sea, dirían, pues como también es Día del Señor el lunes, el martes, pues ¿cuál es el problema? Hoy no va a haber reunión el sábado. Se les avisa a todos los feligreses que no. Vamos a hacerla el lunes, el día del culto. Ahora vamos a comprobar que no es casualidad porque vuelvo a releer Hechos 20 y nos dice por qué ahora estaban reunidos el primer día de la semana. El primer día de la semana estaban reunidos para la fracción del pan. Aquí está el culto. Culto, fracción del pan. Para la fracción del pan, y Pablo, que debía ir al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Aquí vimos un motivo exclusivo y especial por qué se reunían el primer día de la semana. No para echar bromas, no. Dice para la fracción, partir el pan. Eso es el culto, eso le llama culto. Independientemente si ellos creen que es símbolo, nada más. Independientemente de eso, aquí hay un culto. Estaban reunidos para la fracción del pan. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 4, vamos a ver que el mismo Pablo confirma la reunión de los domingos. Y esto ya era siempre, ¿eh? Siempre. ¿En dónde? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 4. Dice, lo leo desde el 3 para agarrar un poquito el contexto. Cuando llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Estamos hablando de una colecta de la iglesia. Ahora dice, y si puedo ir, también yo harán el viaje conmigo. ¿Sale? Ese es el contexto. Vamos al versículo 1, un poquito más atrás. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias en Galacia. Cada domingo, aquí está el día del culto, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Noé, la pregunta sería, si cada domingo, o sea, ya no hablamos que es una coincidencia de los hechos, de Juan, no, aquí dice Pablo, pone énfasis cuando dice, cada domingo había una reunión. Nuevos cristianos, ya Jesús ya había resucitado, ya estaba el trabajo de la iglesia. Pregunta, si cada domingo se hacía la colecta, iban a recoger las colectas, tú dime, si no se reunían en domingo, entonces ¿qué colecta iban a agarrar? Tenían que reunirse el domingo para que hubiera colecta, si no, ¿quién les iba a dar? Nadie. Fíjate, pero es que tú no sigues el texto. Vamos, como dice. sí, claro. Dice, cada primer día de la semana, no dice domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no está diciendo que llega el domingo, no se recoja entonces las ofrendas, para que cuando yo llegue, o sea, aquí ¿qué te está diciendo? Cada primer día de la semana pongan aparte, escojan algo que ustedes le van a dar a Dios. Y así lo está diciendo, para que cuando yo llegue no se esté juntando en ese momento. ¿Sí? No está diciendo que ese día va a llegar. Cada primer día de la semana. Así lo dice el texto. Aparten algo para que cuando yo llegue. ¿Sí? ¿Quieres complementar algo más? O sea,
¿Cuándo ustedes juntan o cuándo ustedes apartan su diezmo, su ofrenda, lo que ustedes dan? Pero es que eso nos llevaría al tema del diezmo, amigo. Nos llevaría a la ofrenda. O sea, simplemente yo estoy haciendo énfasis en el primer día, como tú Por dices, eso, de la sí. semana. Ahora, espérame. Pero es que tú Espérame. tomas como contexto Ahora, que allí lo dice el primer día de la semana. recuerda que al pero estoy principio, diciendo- pero lo dice tu Biblia, mira, Sí, léelo. claro. A ver, léelo. En el versículo, ¿qué quedamos? En el 1. A ver. Léelo de tu Biblia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ajá. Versículo 2. Cada primer día de la semana, Aquí está, espérame ahí. cada uno aparte. Aparte, ajá. Ujú. Cada primer día de la semana. Al principio del video, cuando citamos Juan 21, verso 19 y verso 26, tú y yo estábamos de acuerdo que el primer día de la semana era el domingo, bien fácil, Sí. porque eso todos lo sabemos. Sí. Porque según el día judío, el sábado era el séptimo día. Por eso se llama Iglesia Adventista del séptimo día. Ahora dime tú, después del séptimo día, ¿qué día sigue? Según el día Primero. judío. Entonces, ¿es domingo o qué día es? ¿O el lunes? Domingo, sí. Ah, Pero entonces la hay una Biblia no contradicción. dice domingo. No, pero hoy en día ya lo llamamos así. Ujú. Pero es el primer día de la semana para los judíos, Sí. es el domingo que hoy conocemos. Sí. Como tú dices, después vino el calendario Ujú. griego y comenzaron los nombres. Pero aún así, es como si dijéramos, a ver, una fruta tiene dos sinónimos, se le puede llamar de dos formas. Hay países donde al plátano se le puede llamar banana Sí. también. Y dime, ¿es cosa diferente? No, No. son sinónimos, es lo mismo. Aquí domingo significa día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, ¿me apoyas? Capítulo 1, versículo 10. Juan cae en éxtasis, no en el séptimo día. Aquí está. Versículo, vamos a leerlo desde el 6, a ver. En el 10 te dije, ¿verdad? Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor. Nosotros llamamos Día del Señor porque los primeros cristianos, no la Iglesia Católica lo bautizó así, los primeros cristianos, Juan. Aquí no dice se apoderó de mí el Espíritu en el séptimo día, porque el séptimo día ni siquiera era llamado el Día del Señor, era día de reposo, era el Sabbat. Aquí dice el día del Señor, y ese es el domingo, el primer día de la semana. Entonces, cuando tú me mandas a lo de la colecta, espérame, ahorita tú me das tu opinión. Cuando tú me mandas acá a releer el texto de Corintios que yo te di, no estamos alegando si daban tanta cantidad, no, eso no. Sino estamos solamente viendo que el primer día de la semana, que es el domingo, primer día después del sábado, Sí. van, dice, cada domingo o cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda, de acuerdo a su corazón. Y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Ajá. Ujú. Ahora, ¿cuándo se hacía la colecta? ¿Qué día? Primer día de la semana. Domingo, ahí está. Pero si no se reunían para el día del culto el domingo, ¿quién les iba a dar colecta? ¿Cómo iban a hacer esa colecta si era el sábado? Entonces diría, cada sábado o cada séptimo día. Pero dice para que Háganla. cuando yo llegue, o sea, Pero- está dando una instrucción. Ajá. Mira, está dando una instrucción, porque en ese momento que Pablo llegaba a las iglesias, en ese momento se hacía una colecta. Pablo vivía de lo que le daban, Ajá, sí. ¿sí? Era voluntario. Era voluntario. Ajá. Entonces Pablo les comienza a dar instrucciones. Háganlo como lo dije en Macedonia. Cada primer día de la Pues semana, cada domingo. apártenlo. Para que cuando yo llegue, Ajá. no se esté haciendo la La colecta, ok. Sí. En eso yo también estoy de acuerdo. Pero ahora yo te No pregunto. está refiriéndose a que ese día es el día que se debe de No, guardar. espérame. No. Espérame. Si nosotros hablamos de una reunión, estamos hablando de un culto. Sí. Ahora yo te pregunto a ti, en un ejemplo de aquí. ¿Ustedes cuándo se reúnen aquí? O sea, puede ser toda la semana. Tú me podrás decir toda la semana, pero especial, sábado. Sábado. Porque estamos Sí, aquí nosotros. Claro, sí. ¿Hay colecta? Sí. Sí hay colecta. Puede ser que en otros días también haya colecta, como No. en la Iglesia Católica. No. Fíjate, en la Iglesia Católica también damos lo que nosotros podamos. Ajá. Pero hay un día especial de culto, el domingo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿hoy hay colecta? ¿Sí o no? Hoy sí. Hoy sí hay colecta. Otros días no. Otros días no. Ahí está. Entonces vamos a suponer que es la iglesia adventista. Si a ti te dejan de encargado para juntar esa colecta con otros compañeros, ¿cuándo tendrías que hacerlo, Noé? El sábado, ¿Por qué el sábado? porque es el día que nos reunimos. ¿Para qué? Para el culto. Para el Aquí culto, está. sí. Entonces es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que se reúna el primer día de la semana. Si ellos se reúnen el sábado como ellos lo hacen y no el domingo, entonces ¿cómo van a reunir algo el domingo? Nadie les va a dar nada porque no se reúnen, no hay gente. ¿Cómo le van a hacer? Es como si yo vengo hoy a visitarlos el lunes para reunir una colecta. ¿Quién me va a dar?
Nadie. No, Por eso. pero- Independientemente de que Pablo luego llegue y recoge las colectas, Pero eso es ya que es no- cosa de Pablo. Nosotros Pero lo hacemos el domingo, nosotros lo hacemos ese el cuando se primer día reunía. de la semana para que no estemos sacando una limosna. O sea, nosotros apartamos algo en nuestro corazón. ajá, Ahora, aquí nosotros debemos de entender que Dios no es limonero. Nosotros no damos limosna, nosotros damos ofrenda y damos diezmo. ¿Sí? ajá. Pero independientemente de lo que ustedes den, ahora, limosna no significa dar moneditas, ¿eh? Ese es el mal concepto que lamentablemente el lenguaje populacho le ha dado al término de limosna. Pero limosna en el término bíblico, en el diccionario etimológico, significa obras de piedad y de caridad con el prójimo. Eso significa dar limosna. Ahora, sería otro tema, claro. Ahorita solamente estoy haciendo énfasis el día en que se reúnen para el motivo del culto. Es que esto es muy obvio. Si yo vengo a la iglesia adventista el lunes, ¿no? Y si ellos se abstienen de darlo el lunes porque dicen, bueno, ya me dijo sus motivos, está bien. Aquí el chiste, ¿no? Es que se reúnen el sábado ustedes para la colecta y para el culto. Y aquí Pablo no dice, el día séptimo reúnanme las colectas. Si dijera así, mira, yo digo sí, pero no dice el primer día de la semana, domingo. Pues sí, pero van a dice reunir para la que colecta. cuando yo venga. Ajá. Ahora Pablo, vamos a suponer que Pablo llegara. A ver, dime tú, ¿qué día llegó Pablo para recoger esas limonas? Es que podía llegar cualquier día porque él andaba viajando. Ahí está. Entonces, el Exactamente. día en que él llega a recogerlas, eso es lo de menos. Sí. O sea, es lo de puede venir el lunes, el martes. Eso no estamos discutiendo, sino la reunión que ellos tienen el domingo. Y la colecta se hacía el domingo. Y ya después Pablo podía venir el lunes si quería en la madrugada, no sé, el martes a recogerla, pero esa colecta se hizo el domingo, no el sábado. no dice que se hizo la Primer colecta. día de la semana. No, pero dice cada uno aparte. Por eso. Cada uno. Aparte. Cada uno, o sea, A cada tú uno estás en aparte. tu domicilio, tú estás en tu domicilio, yo estoy en mi domicilio, cada uno aparte. O sea que no estaban en el culto. No, Ah, No. es que ahí hay una, fíjate, No. eso que tú dices no aparece en el texto. O sea, no así aparece lo en el dice, a ver, ¿dónde así dice? lo dice. ¿Dónde Cada dice? uno aparte, el primer día de la semana, cada uno. Ajá. No te estoy diciendo ahí en el templo o en la sinagoga. Ah, bueno, fíjate, ¿verdad? tú dices que cada uno estaba en su domicilio, eso no lo dice el texto, pero ve lo que sí dice el texto. Cada primer día de la semana, domingo, Ujú. cada uno de ustedes ponga aparte. Entonces él Cada se queda, uno, ajá, sí. espérame, Ujú. tú te quedas ahí y él dice, saca conjeturas y dice, cada uno en su domicilio, para cambiarla, pero no dice así. Dice, cada uno ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue. Aquí está, para recoger las limosnas, recoger. ¿Y dónde las iban a recoger? ¿Qué día las iban a recoger? ¿Qué día? El día que él llegara. No, aquí dice, versículo 2, cada primer día de la semana. Ujú. ¿Qué día las iban a recoger? O sea, la gente encargada de la limosna, ¿qué día? ¿Sábado o primer día de la semana? Según el versículo 2. Primer día de la semana. Ahí está, domingo. Usted saque conclusiones para no ir más allá. Ahí está, domingo. Vamos a otra explicación porque él me decía, Tengo que atender ahí. último, ¿va? Entonces, Te prometo último. Él me decía que se divide la ley, ajá, la ceremonial y la moral. ujú. Entonces, en todo este diálogo, yo mantuve la postura de que esos mandamientos se referían a la ley dada en el Sinaí. Ujú. Ajá. Ahora yo lo voy a comprobar. O sea, mi tarea es comprobar aquí con Biblia, no con palabra de Alejandro. Segunda de Corintios, ¿me apoyas? Ya vamos finalizando porque también yo sé que tienen cosas que hacer. ¿A qué hora terminan aquí, no hay? Ya no tarda en terminar. Ok. ¿Qué hora son? Ah, no, sí, ya es tarde. Terminamos con el texto. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Ujú. Dice, muy bien, en el 7, acá está. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Escuchen. Lo agarro desde el principio. Pero voy a recomendarme otra vez, versículo 1. ¿Debería acaso llevar cartas de recomendación de ustedes o para ustedes como hacen otros? Pues no. Ustedes mismos son vuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas. O sea, Jesucristo cuando perfecciona la ley, Él viene a traernos algo más perfecto, algo más de corazón a corazón. Por eso Él coloca sus mandamientos. Es más, un mandamiento que no estaba era ese de Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Ya Moisés podrá ser muy, muy justo, un patriarca, un libertador, pero no más que Jesús, que Él es dueño del sábado incluso, cuando lo criticaron porque sanaba en sábado. Él es dueño del sábado. ¿Quién le va a decir algo? Pues nadie. Dice,
Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer e entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo de la que hemos sido instrumentos. Aquí vamos a comprobar si era la ley ceremonial nada más o eran los mandamientos dados en el Sinaí. Escuchen, dice: una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada, aquí está, en tablas. ¿Qué estaba grabado en las tablas, Noé? Los 10 mandamientos. No era la ley ceremonial. Así como tal, no, era en las tablas de piedra, la ley moral. No grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva, no vieja, nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ¿ya vieron? Los 10 mandamientos. Este ministerio llevaba la muerte, la condenación, porque nadie podía cumplirlos. Fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz, pasajero. ¡Qué gloria tan grande! ¿No les espera entonces a los que comunican el Espíritu? Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, o sea, las tablas, en su momento, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso, bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada, aquí está, no era nada en comparación que este ministerio de gloria pasajera, si el nuestro permanece en la gloria. Ahora, versículo 12. ¿Qué esperanza tan grande y qué seguridad nos da? No es como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su esplendor. Con todos los israelitas se volvieron ciegos. El mismo velo es un velo espiritual, o sea, porque no se puede ver, pero siguen atrapados en el Antiguo Testamento. El mismo velo les oculta el sentido de la antigua alianza hasta el día de hoy, y no descubren que con Cristo ya no tiene valor. Aquí está, tablas de piedra. Por eso, más que lean a Moisés el velo que les cubre su entendimiento hasta hoy, pero al que se vuelva al Señor, se le quita el velo. Entonces aquí está, Noé, otra explicación de Pablo que nos habla no de la ley ceremonial, sino de las tablas, y que eso ya no es en tablas escritas con tinta, sino que ahora estamos en Cristo Jesús, lo que decía Gálatas, lo que decía también el ejemplo de Sara. No sé si quieras concluir con algo también respecto. Pues ahí está, te lo mostré que eso ya no. Sí, ahí está. Ok. Aún hasta estos momentos, Claro. la Iglesia Católica guarda los mandamientos. Acordarte del día del Señor, acordarte del día del Señor, no tendrás imágenes, no te harás imágenes, no las honrarás, honra a tu padre y a tu madre. El único mandamiento que no quieren obedecer es el día sábado, es el día séptimo, es el día de reposo. La Iglesia Católica lo ha cambiado para el día domingo, para el día primero. Nosotros tenemos la convicción de que Cristo va a venir, de que la promesa de Cristo se va a cumplir. Y esto es para otro tema. Claro. Yo te puedo dar referencias de las señales que va a tener el pueblo elegido. Es por eso que nosotros, adventistas del séptimo día, así nos llamamos, porque guardamos y seguimos guardando el sábado. Creemos que este es un estatuto perpetuo y todos los demás mandamientos de la tabla, de las tablas. Como seres humanos, no podemos a veces guardarlos al pie de la letra, pero eso es lo que procuramos hacerlo. Y creemos que eso va a ser una distinción entre muchos pueblos, muchas iglesias, muchas congregaciones. Muy bien, Noé, me da mucho gusto y te agradezco el tiempo que nos diste en este pequeño diálogo, donde las personas se edifican y pueden, pues más que nada, corroborar en sus escrituras, capítulos y versículos. Tanto él como un servidor estuvimos aquí platicando con palabra de Dios. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que podemos dialogar, que a pesar de que ellos sean de otra congregación, nosotros cristianos de la Iglesia Católica, pues tenemos también ahí alguna diferencia doctrinal, claro, pero se comprueba con citas, capítulos y versículos. Esto no es pelear, hermanos.
Al contrario, yo me siento muy a gusto de compartir. Y también para las personas, pues así como él dio un mensaje, también yo me tomo unos minutos para decir que usted puede comprobarlo con Biblia. La postura de la Iglesia Católica es la misma de los primeros cristianos, que se reunían el primer día de la semana, no el sábado. Eso se tomaba en cuenta en el Antiguo Testamento, pero ahora Jesucristo le ha dado perfección. Ahora, si usted se quiere llevar una cita para su casa, eso es más que nada para las personas. Colosenses 2, versículo 16, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o por lo que beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Aquí está, y eso estaba dentro de la ley de las tablas del Sinaí. Que nadie los venga a criticar. Nadie. Una persona dice, es que los católicos no guardan el día sábado. Que nadie, dice Pablo, los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Ya usted saca conclusiones y solamente te doy un dato, compañero Noé. Me imagino que también estudian ustedes historia. Claro. Hay un padre de los primeros apologistas del año 165. Hay algunas personas que dicen después de Constantino, eso fue en el 313, dicen algunos. Era otro tema. Pero ojo, antes del 313 y del Concilio de Nicea, que fue el primero de la iglesia, antes de eso está Justino Mártir. Justino Mártir es del año 165, donde escribe algunos documentos. Hay un documento llamado Primera Apología de Justino Mártir, donde también él está narrando el culto que tenían los primeros cristianos y que se parece más al católico que a otro culto. Y dice reunidos en el día del sol, día del Señor, día domingo. Y comienza a narrar que leían las memorias de los apóstoles, luego el culto, luego que los obispos estaban presentes, ellos precedía el culto y la asamblea estaba reunida, las oraciones litúrgicas. Entonces ahí se va a quedar de tarea para las personas que quieran indagar más de la historia, es como un dato extra, ¿sale? Justino Mártir del año 165 en su apología. Ahí encontramos también que ya los primeros cristianos, no en el 300, no después de Constantino, no, ya mucho desde antes, ellos guardaban el día domingo, dice reunidos el día del sol, el día domingo. Y no viene después, como ellos dicen, lo inventó, lo cambió la Iglesia Católica. Ya estaban los primeros cristianos. Nos despedimos, Noé. Muchísimas gracias por el tiempo. Que Dios te bendiga y me sentí muy contento. Gracias, igualmente.